Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar algunas cositas sobre lo que es faringe, esófago. ¿Qué se Y entiende sobre presidentes ahí? bueno, es un detalle ahí personal, ¿verdad? Algunas cositas sobre esófago y faringe. Vamos a tocar algunos de los temas más importantes de ambas y tal vez una de las estructuras más importantes, faringe y esófago, que unidas pues van a producir efectos diferentes dependiendo de la necesidad de la persona. Entonces vamos a hablar de que la faringe es un embudo que tiene múltiples estructuras comunicándose entre sí. Tenemos que la podemos dividir en tres porciones. Una porción superior, que es la rinofaringe, comunica con la nariz, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe más hacia inferior. Vemos las flechitas punteadas, lo que indican es la forma de embudo que tiene y la comunicación entre las diferentes estructuras que componen la misma. Si la vemos desde una vista radiológica, vamos a observar diferentes estructuras de gran interés. En este caso, con solo ver la radiografía podemos determinar de que la persona está respirando. La S representa el paladar blando que está cerrando la orofaringe. La base de la lengua se representa por la B y la T, ahí arriba, las letritas B y T. Tenemos una estructura sumamente importante en lo que es la faringe, que es la epiglotis, que va a servir como cierre de la tráquea, ¿verdad? Para evitar la aspiración de líquidos o sólidos. Y uno de los, bueno, a ver aquí, uno de los huesos también que sostiene muchos de los músculos que permiten la movilidad de la misma, el hueso hioides, ¿verdad? Tenemos también como representado por acá con la T, el cartílago tiroides y un poquito más hacia inferior el cartílago cricoides. Vemos la relación también que tiene directa con los cuerpos vertebrales cervicales, ¿verdad? Podemos decir de que la faringe se extiende desde la base del cráneo y más o menos el límite inferior es el borde inferior del cartílago cricoides. Más o menos aquí estaríamos como C6 aproximadamente. Es una estructura bastante móvil y ¿para qué sirve? Sirve como un controlador, sirve como si no estuviera la faringe y nosotros pensáramos en respirar o en tomar o hablar o tragar, entonces se nos complicarían las cosas, ¿verdad? De hecho, si usted intenta hacer una de las dos cosas al mismo tiempo, va a tener dificultad o va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, ella lo que hace es distribuir, es un tráfico aéreo, un tráfico de las estructuras diferentes que necesitamos para hablar, respirar o tragar. Otra de las estructuras importantes pues sería el esófago, ¿verdad? Hay que recordar que el esófago este es un punto de interés que tiene el esófago, que tiene un epitelio. El epitelio, si recordamos, es un tejido formado por varias capas de células, por una o varias capas de células. En el caso del esófago, el epitelio que tenemos es escamoso, son células planas que parecen escamas, semejan escamas, por eso el nombre, y estratificado en diferentes capas, estratos o capas. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque el epitelio del esófago tiene una gran capacidad de abrasión. Entonces el bolo alimentario pasa por ahí y desprende células que están en muda continua aproximadamente cada 4 días. Entonces vemos que es un tejido bastante resistente al daño externo, ¿verdad? O al alimento que pasa por el mismo. Si lo vemos en un corte transversal de la mucosa, vamos a obtener varias capas, principalmente las musculares, que externamente vamos a ver una capa longitudinal a través de todo el tubo esofágico, una capa circular, una submucosa, una muscular de la mucosa en sí y el epitelio plano estratificado que habíamos hablado. Más adelante vamos a ver los cambios en la musculatura dependiendo de la porción donde nos encontremos. Si nos vamos hacia la parte superior del esófago, al tercio superior del esófago, vamos a encontrar todas las capas que mencionamos, pero hay una cualidad distintiva de este mismo tercio, que es el músculo. Este músculo, tanto el circular como el longitudinal, es de tipo estriado, contrario a los 2 tercios inferiores. Bueno, este es un corte de 1 tercio medio del esófago, donde vamos a tener músculo liso
autónomo, ¿verdad? Entonces, importante por los trastornos motores del esófago, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ellos. Y lógicamente, bueno, si vemos epitelio plano estratificado y luego un epitelio cilíndrico, vamos a determinar que este es el tercio inferior del esófago y que estamos localizados en la unión gastroesofágica. Cabe mencionar aquí que si vemos una capa más, entonces ya sabemos que por aquí andamos en estómago, ¿verdad? Hay tres capas, perdón, una capa circular, una capa longitudinal y una capa oblicua. Bueno, es un esquema nada más representativo de lo que es el esófago, de la relación que tiene directa con la tráquea en la porción posterior de esta. Las capas que ya mencionamos, la longitudinal externa, la circular que está un poquito más adentro, algunos de los músculos importantes como el cricofaringio, ¿verdad? Que más adelante vamos a mencionarlo en algunas de las patologías, que lo podemos dividir, como dijimos, en tres tercios: tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Hay algunos libros que hablan de divisiones más anatómicas, como torácica o abdominal, pero creo que para el efecto de nosotros lo más importante es saber dónde están las lesiones localizadas y, por tanto, dividirlo en tercios es un poquito más práctico. Si hablamos de distancia, bueno, pues sabemos que el esófago es un tubo que comunica la boca con el estómago, la faringe con el estómago, que nos sirve para transportar los alimentos, y que si tomamos una medida a partir del límite incisivo, pues vamos a encontrarlo más o menos a los 16 centímetros. Pues sería importante para los que utilizan endoscopía, pero para nosotros saber que mide aproximadamente 24 centímetros de longitud, que comunica faringe con estómago, y hay relaciones importantes como el bronquio izquierdo, la aorta, que nos sirve como un nivel para dividirlo el tercio superior de los dos tercios inferiores. La relación que tiene con las vértebras torácicas, los cuerpos vertebrales torácicos también, y las desviaciones que se hace hacia el lado izquierdo principalmente, que luego vamos a ver la importancia de esto. Las flechitas son para indicar nada más los tres tercios. Las dos estructuras juntas entonces nos van a propiciar algo tan importante como lo es la deglución, ¿verdad? Entonces un video ilustrativo de qué va a ser la deglución, porque los pasos de la deglución son muchos, pero resumidos vamos a verlos más o menos en este video. Sí, especificar de que el impulso inicial de la deglución lo damos nosotros. Han visto cuando le están haciendo la biopsia de tiroides, ¿verdad? Que usted le dice al paciente no trague, el paciente tiene que tratar de mantenerse sin movilizar la faringe. Y si él quisiera, ¿verdad? En algún momento dado, aunque no es lo más conveniente, puede tragar, ¿verdad? Igual pasa cuando nos piden que no traguemos en el odontólogo, ¿verdad? Que estaban taladrando. Entonces, el reflejo inicial, o el estímulo inicial, perdón, sería más bien, lo damos nosotros. Posteriormente a ese reflejo, todo va a ser casi autónomo. Vemos el paciente en este caso que ingiere un pedazo de manzana, lo mastica, lo tritura, lo forma en un pequeño bolo. Este bolo nos va a propiciar el inicio de la deglución con el impulso que hace la lengua sobre el paladar duro. Va a impulsar el bolo alimentario hacia la orofaringe, y a partir de aquí se activa el centro de la deglución, y los receptores de presión van a hacer que ese bolo produzca un efecto a nivel del paladar blando, elevándolo, y que las glotis se cierren, la epiglotis caiga e inicie la apertura del esófago a nivel del esfínter esofágico superior. El bolo llega y cae. Una vez que hace el contacto, la tonicidad del esfínter se relaja completamente y permite que el bolo pase. Posteriormente, el bolo, mediante una onda primaria, se va a desplazar hacia inferior y va a llegar a tocar el esfínter esofágico inferior, donde va a ocurrir el mismo mecanismo de relajación y paso del alimento hacia el estómago. Siempre quedan restos de comida en el esófago, y entonces viene otra onda que también es normal, que es la onda secundaria. Lo que va a hacer es limpiar el esófago transportando el alimento hacia el estómago. Y ahí terminó la deglución. Si tenemos una tercera onda, ya es una onda patológica, ¿verdad? Esas son las dos ondas conocidas como normales.
Si lo vemos desde el punto de vista tónico, bueno, pues vamos a tener lo mismo que hablamos. Ahí hay un montón de especificaciones. Esto es una varita de mercurio, donde vamos a ver que los esfínteres pueden alcanzar presiones elevadísimas, hasta de 120 milímetros de mercurio, y la porción central del esófago va a mantenerse tonificada, pero en niveles menores, desde 15 a los 60 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Qué es lo que hace el bolo? Pues lo que ya hablamos, ¿verdad? Toca el esfínter esofágico superior y produce la apertura, la relajación del mismo. Si aquí vemos, está elevado. Una vez que pasa el bolo, va a aumentar aún más su presión para empezar la onda invertida, en forma de V invertida, que va a impulsar el bolo hacia el esfínter esofágico inferior y al final hacia el estómago. Es un mecanismo de cambio de presiones que mantiene la onda peristáltica activa. Bueno, eso es lo mismo a nivel del esfínter esofágico inferior, como ya lo hablamos. Si vamos a hablar de algunas variantes normales, algunas veces confundimos lesiones que pueden ser variantes normales con alteraciones hasta de tipo infiltrativo, ¿verdad? En este caso, una muesca postcricoidea en la cual hay un ensanchamiento de la mucosa producto de vasos sanguíneos, sobre todo venosos, que van a ensanchar la mucosa esofágica y van a producir un borde irregular que confunde con una lesión infiltrativa. Sin embargo, como el esofagograma es un estudio dinámico, podemos esperar que posteriormente esto se alice y comprobamos de que se trata no de una alteración patológica, sino una variante normal. Otra de las variantes que podemos encontrar a nivel del esófago es la muesca cricofaringia, que es un poquito más abajo. Vemos como es una muesca, pero es bastante lisa, de forma regular, que no tiene cambios importantes en la mucosa. Es un fenómeno transitorio que no debemos confundirlo con incoordinación cricofaringia, que muchas veces ocurre. Vemos esta muesca que posteriormente va a desaparecer y que representa algo fisiológico o normal. Otras de las impresiones o improntas más importantes que podemos observar son la impronta del callado aórtico de la aorta y la impronta del bronquio izquierdo. Se menciona de otras improntas que a nivel superior podemos observar, pero quizás las dos más frecuentes y las que más evidentemente notamos en los estudios son estas dos. Este es un paciente de acá. El signo de la cobra Pérez, no es una broma, pero sí es un nódulo que detectó el doctor Rojas en uno de los estudios. Sí vemos una importante desviación del esófago sin comprometer su lumen, pero sí una importante desviación del esófago por un nódulo tiroideo gigante, ¿verdad? Es importante mencionar de que cuando mandan estudios de bocio multinodular, la proyección más importante para detectarlo no son las laterales, sino la AP. Va a permitir ver el desplazamiento, según la literatura, del esófago hacia lateral, más que la compresión, ¿verdad? Bueno, de todo varía dependiendo del nódulo, pero sí. En este caso, sí es una variante ya patológica, la calasia cricofaringia. En realidad es una pérdida de la relajación del músculo cricofaringio. Al no haber relajación completa, la epiglotis no va a poder ocluir la tráquea y va a entrar entonces líquido o medio de contraste a la tráquea, produciendo problemas de deglución importantes, ¿verdad? Es una relajación incompleta, marcada, y lo más importante es que es persistente. Esa es la famosa acalasia cricofaringia, o también se le conoce como incoordinación cricofaringia. La acalasia verdadera es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay una aperistalsis de los 2/3 inferiores, que recordemos que era músculo liso, y el paciente va a tener por periodos prolongados de tiempo, inclusive se habla de años, dificultad para tragar, ¿verdad? La disfagia, primero por los sólidos y posteriormente por líquidos. Entonces, la calasia, si la vemos desde el punto de vista esquemático, vamos a tener el esfínter esofágico inferior tonificado de forma que no libera la presión, y por tanto la región proximal del mismo va a estar dilatada.
En este caso también podemos verlo por una endoscopía donde está el esfínter totalmente contraído. Si lo vemos desde el punto de vista radiológico, la famosa imagen en pico de ave, la dilatación proximal que se puede prolongar en los 2/3 inferiores y el afilamiento del medio de contraste, del paso del medio de contraste. Esta es una paciente de acá también de la semana pasada que sufrió radiación por un cáncer de mama bilateral, entonces se le puso radiación hace 10 años. Ella inició con la disfagia, nunca consultó por la misma, o sea, nunca le dijo al médico el problema, y ahora le mandan el estudio de esofograma y encontramos un esófago tortuoso, si lo ven, que se habla en la literatura que se encuentra en este tipo de acalasia, aparte de la dilatación, el esófago por mucho tiempo de estar sufriendo las lesiones, se vuelve tortuoso. El tratamiento de la acalasia pues tiene muchas formas de tratarse. Vamos a hablar nada más una así como muy específica, que es la que tal vez nos interesa más a nosotros porque es la que vemos aquí en los fluoroscopios. La acalasia se trata con una miotomía normalmente conocida de Heller. Esa miotomía es simplemente tomar por endoscopía la muscular externa, circular y longitudinal y hacer un corte longitudinal para liberar la presión del esfínter. Si dejáramos libre eso, pues entonces la mucosa cedería y se haría una lesión de toda la pared del esófago. Entonces inventaron bordear o envolver el esófago totalmente, que es la funduplicatura de Nissen, o parcialmente, que es la funduplicatura de Toupet, para evitar que la mucosa se desgarre. A nosotros nos interesa ver que esa funduplicatura lo que va a hacer es permitir el paso por el esfínter esofágico inferior, y vamos a ver defectos de llenado laterales que son la funduplicatura aplicada específicamente en este caso. Por lo que se describe, la de Toupet tiene un poquito mayor éxito por el hecho de que no presiona tanto el esófago y permite un paso más adecuado y normal del medio de contraste hacia el estómago. Otra de las muy frecuentes patologías que nos encontramos es el anillo de Chatsky. Se dice que el anillo es una cicatrización de la mucosa, específicamente del vestíbulo, donde tenemos el esfínter esofágico inferior, que produce síntomas importantes. Hay anillos un poquito menores que se conoce como el anillo B, pero cuando los síntomas son evidentes y por fluoroscopía o por esofograma tenemos una disminución importante de la luz, pues ya el anillo se convierte en patológico, ¿verdad? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Son pacientes que van a presentar dolor al tragar, sobre todo lo que es carne, pan y verduras. Otras de las lesiones que podemos encontrar en diferentes porciones del esófago son los divertículos. Hay tres tipos de divertículos: los de tracción, los de pulsión y también los pseudodivertículos, que no van a salir más allá de las capas musculares del esófago. Como importancia, podemos mencionar de que la localización nos puede dar una orientación de qué tipo de divertículo tenemos. Tenemos que saber de que son herniaciones únicamente, los divertículos por pulsión, por ejemplo, son herniaciones únicamente de mucosa y no de muscularis. Entonces va a producir la salida de la mucosa sin propulsión o sin ondas peristálticas. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más específico. Los divertículos aumentan con la edad. Los que son más frecuentes son los de pulsión. Es raro ver divertículos por tracción en personas normales, pero sí se pueden ver mucho en personas que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos o que han sido afectadas por alguna patología de mediastino. Y ya vamos a ver por qué. Como hablamos, entonces los divertículos son por pulsión son los más frecuentes. Van a presentar una debilidad de la pared, aumento de la presión. También se pueden producir por una obstrucción mecánica. Son solamente de la mucosa. Van a persistir rellenos del medio de contraste cuando hacemos el estudio. Pueden presentar niveles hidroaéreos, como en este caso.
Es una paciente también de la semana pasada que viene por una miotomía de Heller. Le hacen 2 veces la miotomía y sí se evidencia acá, como ustedes pueden ver, un divertículo de pulsión tipo epifrénico que se encuentra sobre el diafragma, con todas las características casi que dice el libro. El otro famosísimo que encontramos en la unión faringoesofágica en la área anatómica de Killian, en la pared de Killian, es el famoso divertículo de Zenker, que es una protrusión también de la mucosa. El paciente se queja de dolor al tragar, de dificultad al tragar, muchas veces cursa asintomático y en algunas ocasiones puede producir una litosis importante cuando el divertículo acumula material alimentario y el mismo se putrefacta dentro, ¿verdad? Es uno de los más conocidos o los que más se mencionan en la literatura y los que más tal vez vemos acá a nivel de la consulta. El otro tipo de divertículo es el divertículo por tracción. A diferencia del divertículo por pulsión, va a tener movimiento de la mucosa porque lo que hace es alguna estructura externa lo tracciona, lo jala con sus capas musculares. Entonces es un divertículo que puede producirse por adherencias mediastinales, por iatrogenia, por perforación esofágica, por ejemplo. Van a tener onda peristáltica y se vacían completamente o casi completamente cuando hay movimiento peristáltico. Es un divertículo por tracción, producto de, primero en la fotografía 1 que vemos acá, en la radiografía 1, vamos a ver que hubo una perforación esofágica por un endoscopio que produjo posteriormente una cicatrización de la zona y traccionó la mucosa hacia exterior, ¿verdad? Y produjo el divertículo de tracción. Se va a llenar de medio igual que los de pulsión, pero una vez que se vacía el esófago, va a liberar este medio a la luz esofágica. Bueno, otra de las patologías más frecuentes y que se diagnostica todos los días es la hernia hiatal, tanto la deslizante como la paraesofágica. Sabemos que la hernia hiatal deslizante es la más frecuente en 99% de los casos contra 1% de la paraesofágica. En esta podemos ver que el cardias y el estómago pueden subir sobre el hiato y vamos a tener un anillo B, que es un anillo similar al de Chatsky pero de menor diámetro, 2 centímetros por arriba del hiato. Hay 2 formas de diagnosticarla. Una de ellas es viendo los pliegues del estómago pasar más allá de los diafragmas, ¿verdad? O ver el anillo B, que como vemos una lesión circunscrita del esófago inferior, desplazado por más de 2 centímetros por encima del diafragma, del hiato esofágico. Si no tenemos estas 2 características, se dice que a veces es un poquito difícil diagnosticarlas o si tal vez estamos cometiendo un error diagnóstico al hacerlo, ¿verdad? La hernia paraesofágica se habla de un 1%, normalmente cursan asintomáticas, puede llegar a ser tan severa dependiendo de del desplazamiento del órgano que esté sobre el hiato esofágico que pueda llegar a encarcelarlo. No solo puede ser el fondo, puede ser el estómago completo, puede ser incluso otro órgano abdominal que protruya a través del hiato esofágico. Pueden llegar a producir también obstrucción dependiendo de la severidad del caso. En este caso, pues podemos ver el fondo gástrico que atraviesa el hiato esofágico, pero hay una característica muy importante que es el esfínter esofágico, la unión gastroesofágica, perdón, se mantiene a nivel del hiato esofágico. No se desplaza hacia arriba, sino que más bien lo que hace es traccionar el fondo gástrico hacia superior. Esta es la parte vista desde el punto de vista radiológico. Curiosamente, bueno, la literatura que yo revisé para este caso, habla de 4 tipos de hernia, pero según lo que vi, las mezcla, ¿verdad? Porque es una forma más clara de entender qué es lo que está pasando, dependiendo del tipo que tengamos. En este caso, pues todo el estómago pasa a la zona torácica y deja unido nada más por el intestino, pudiendo producir también obstrucción. Entonces aquí está la clasificación muy sencilla. Tenemos el tipo 1, que sería hernia hiatal deslizante. Lo que va a subir en el tipo 1 es la unión
gastroesofágica, ¿verdad? Sobre el hiato esofágico. La tipo 2, cuando tenemos fondo gástrico arriba. La tipo 3 va a subir tanto el estómago como la unión esófago-gástrica. Y la tipo 4, el estómago con algún otro órgano. Podemos encontrar ahí el colon, podemos encontrar el intestino delgado, etcétera. Bueno, en la parte final de la presentación, para no aburrirlos mucho, vamos a hablar un poquito sobre lo que son tumores malignos. Rápidamente, lo que nos interesa a nivel del esófago, pues es que 80% de las lesiones son carcinomas epidermoides. Hablamos de que un 7% de los tumores del tubo digestivo se encuentran localizados a nivel Una esofágico. preguntilla nada más de la clasificación. ¿Esa dónde la sacaste, Carlos? Del néctar gastro, sí. Hay otras, doctor. La que viene en el libro, ¿cuál será? Digo yo, para efectos del examen de ustedes. La del Es gore. que hay gore y hay pedrosa, pero... Solo hablan de deslizamiento Es que yo solo me sé, y digamos, paraesofágica. Y Sí, cuando paraesofágica es y mixta. y cuando es Mixta, paraesofágica, mixta. ajá. y la otra que es estómago intratorácico, que ya es como otra Ajá. cosa aparte. Pero Sí, sería bueno por que- eso, que revisen para que sí, ahora para el examen no se vayan a complementar y embarcar, ¿verdad? que no me vayan a Si no cromar se vayan a ahí. embarcar con la clasificación, por eso sí es mejor agarrarlo del libro de... Sí, esta, lo referencia. que la puse, doctor, es porque era como un poquito más clara de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y si me dice una tipo 4, ya dice que el estómago está arriba con algún Pasa otro que si órgano. no sabe uno si esa, porque yo nunca había escuchado esa así. Es más, con otro órgano, yo nunca he visto el estómago que suba con Sí, otro órgano, porque por el dato de esofágico casi siempre lo que pasa es el estómago. sí, de hecho Cuesta ahí, mucho. ahí venían los esquemas, ¿verdad? Pero Sí, tiene sí, toda la razón, Pero doctor. sí, yo siempre he estudiado un artículo de Radiographics también. Sí, tiene. De hecho, creo que fue en tipo A y tipo B, que es la donde siempre, y la tipo C, la mixta. Ujú, Y después hay estómago intratorácico, que es como otra cosa separada. Sí, ok. pero no la numeración, sino que es como aparte. Dicen por deslizamiento, la paraesofágica, la mixta y la cuarta que es con algún otro órgano. De hecho, hablan ¿Ah, sí? hasta vasos. Pero eso es del gore. En ese Eso lo mismo- revisamos, por sí. ejemplo, el sábado, porque había un tal En el el Gol. doctor Valverde, lo revisamos Sí. también en internet, en un Ah. artículo en internet, y también venía que la tipo 4 es la que sube, es como una mixta, digamos, Ujú. y sube otro órgano, inclusive se describe hasta vaso intratorácico. Sí, de hecho, yo no lo quise poner, pero ahí decía vaso. Pero así, Y igual. entonces digo yo, la puta, tipo ¿cómo va a ser un uno, vaso? Pero sí habla de la colon. tipo 2 paraesofágica, la 3 mixta, y la cuarta es estómago más otro Otro órgano. Y la que es estómago intratorácico. En la tercera. Es la tercera, es la mixta. Que puede ser la mixta. Es esta, doctor. Dicen que la mixta es. Esta. Sí, que Es tenga paraesofágica, gasto pero gástrico y que paraesofágica, subió. dos cosas, Ajá, que que subió subió. también. Es que eso es estómago intratorácico. Porque ahí Sí, pero- está el bulbo arriba. Sube estómago y sube la unión. Pero es que ese es un estómago intratorácico. Bueno, Pero, no sé. pero el cardias está, digamos, la unión está ahí. Entonces sería que. Sí, la unión está bien sería todavía. paraesofágica, Sí, sí. entonces. Bueno, es que eso yo lo conozco como estómago intratorácico. Pero De digamos, hecho- si se aplica, sería paraesofágica. De hecho, digamos, hay un Porque artículo de la unión Ratis que habla de hernias y no hablan de estómago intratorácico. Hay Yo tuve otro que artículo exponerlo, que eso me habla lo de había estómago. asignado una vez y Hay así como está. 3 o 4. Yo Y creo que ahí digamos, se la llama- más sencilla para mí fue esta. Busquen el GOR para ver qué dice el GOR. Ok. Por aquellos le examen que no se embarquen, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, si Sí, agarro sí, ese sí. tema, No, está bien, perfecto. se los paso. Pero sí, es una de las tipos de clasificación. Ujú. Bueno, lo que estaba hablando de los tumores malignos, 7% de los tumores del tubo digestivo se encuentran a nivel del esófago, 80% pertenece al carcinoma epidermoides. El segundo más frecuente pues, es el adenocarcinoma, sin embargo el porcentaje es de un 1% de todos los tumores del tubo digestivo. Y va a presentar diferentes patrones, ¿verdad? Se presenta sobre todo en pacientes que fuman o toman licor durante toda su vida y en pacientes mayores de 70 años. La mayoría de ellos va a estar localizada en el esófago medio, perdón. Algunos factores que se mencionan ahí, estos son del pedrosa, que pueden ser predisponentes, pues está la calasia, la estenosis por cáusticos, tumores de cabeza y cuello que hagan metástasis esófago, la edad como factor predisponente y el licor y el tabaco como lo mencionamos anteriormente. Lamentablemente cuando se diagnostica un tumor de esófago por la clase, el tipo de lesión que produce, normalmente cursan asintomáticos durante mucho tiempo y regresan a la consulta o ingresan a la consulta con estadios avanzados. Mantiene una sobrevida bastante baja a los 5 años, aproximadamente del 5 al 10%, contrario
a los que son diagnosticados de forma temprana, que la sobrevida es bastante alta, de un 90%, ¿verdad? Hay diferentes características de los tumores fágicos. Estos son los de la porción media del esófago. El primero que vemos, se habla en el libro del Pedrosa, sobre todo, que es de tipo varicoide. Se ven algunas estructuras longitudinales, tortuosas en el esófago, algunas zonas donde no captan el medio. También podemos tener el ulcerado, ¿verdad? Son úlceras en la mucosa, en toda la pared, una forma irregular, tortuosa del esófago. Algunos que cursan con zonas de poca captación del medio de contraste, que se conocen como polipoideos, y los de características infiltrativas. Dice que se parece mucho al mordisco de manzana que se observa en colon, pero que normalmente la longitud va a ser un poquito mayor. Había... Una cosita. Ajá. Uno ahí habla de efectos de llenado, ¿verdad? No hay de captación del medio, porque ahí no hay captación. Son defectos de llenado. En el polipoide. ¿En cualquiera? Ok. No hablo de defectos. No, defectos de llenado, pero no de captación. De captación, sí, sí. Sí, pero